que hay gente que ha estado militando en ETA durante la dictadura, que al llegar a la democracia se lo replantea. Y dicen, yo entiendo que esto ya no tiene razón de existir, y lo dejan. Y se pasan a la política. Y se generan algunos partidos, como está en Inglaterra, donde están Mario Mendía, alguna gente que haya participado en ETA, pero que entienden que ya no tienen ninguna razón de ser seguir matando y asesinando en un régimen democrático, y entonces se extienden. Hay una buena parte, hay una amnistía en 1977, y hay una buena parte de ETA que se extiende. Y quedan lo que se llamaban los duros. Los duros eran los que apostaban por seguir asesinando y seguir matando. A ver, ¿qué ocurre un poco cuando existe esa división entre gente de ETA que había estado en ese momento, o que había estado hasta ese momento asesinando y que luego ya se pasan a la actividad política? Bueno, pues que hay una reacción por parte de ETA en la que les declara prácticamente como sus principales enemigos, los considera como traidores, desertores de la causa, e incluso los persigue, ¿no? Y hay un asesinato muy concreto que es el de Lloyes, Dolores García González Tacarain, en Galicia, que iba con su hijo de 3 años, y había una mujer que había participado en ETA, que en un determinado dice hasta aquí, esto no puede ser así, se reinserta y está con su hijo de 3 años en una feria, me acuerdo, de Galicia, sí, y va otro de ETA y le pega un tiro por la espalda, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendían la escisión ni la gente que podía dejar la organización. Ya se habían convertido en una secta en la que nadie podía salirse, ¿no? ¿Qué ocurre mientras tanto? Pues que hay un desarrollo político importante en muchos aspectos, ¿no? En los que el gobierno de Madrid, el gobierno de Adolfo Suárez, y después el que viene de Felipe González, los socialistas en el año 82, entienden, y esto es importante, entienden que para quitar argumentos al sector más violento que hay en el País Vasco, que está encarnado por ETA, lo mejor era quitarles argumentos. ¿Cómo? Transfiriendo poder y transfiriendo capacidad política y transfiriendo mayor autonomía y techos de autonomía altísimos que rozaran la legalidad, o que no tocaran la ilegalidad. Y ahí se desarrolla un estatuto de autonomía muy potente, con un concierto económico que el nacionalismo vasco venía reivindicando como un derecho histórico, que es de alguna manera la capacidad recaudatoria que existe ahora como derecho foral, que es un derecho concedido por el rey, los reyes, desde el siglo XVII, XVIII, ¿no? Entonces los vascos, también los navarros, la comunidad foral de Navarra, reivindican esos derechos, que no son más que de alguna manera, y esto hay mucha discusión, pero yo tengo bien claro que son privilegios, porque si no, el gobierno vasco dice que no, que son derechos, que tal, bueno, no puede ser lo que le parezca, pero lo que está claro es que les da al País Vasco una capacidad recaudatoria económica muy importante que le permite gestionar sus recursos y que tenga un desarrollo de autogobierno tremendo, ¿no? Ya nadie puede decir que Euskera esté perseguido, ni mucho menos, sino que tiene ayudas de todo tipo, incluso más que cualquier otra. Nadie puede decir que esté prohibido símbolos, nadie puede decir nada, y entonces eso es lo que hace, de alguna manera, los diferentes gobiernos que a lo largo de la transición creen que la mejor manera de acabar con el nacionalismo violento de ETA, se llama así, el nacionalismo democrático del PNV y el violento de ETA, para acabar con ellos lo mejor es dar cuanto más mejor para que todo el mundo se pase a la vía política y dejen de matar, ¿no? Pero ahí se dan una serie de circunstancias que, y esto es subjetivo lo que voy a decir, es mi opinión, en la que el PNV empieza a darse cuenta de que la actividad terrorista de ETA, que siempre han condenado, que siempre han dicho que no respaldan y que siempre se han pedido que dejen de matar y que eso no llevaba a ninguna parte, pero se dan cuenta de que la actividad terrorista de ETA acaba teniendo réditos políticos, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, gente que ejerciendo la violencia ve que esa violencia le da réditos políticos. Y el nacionalismo vasco, el PNV en concreto, no se lanza a la persecución de ETA. Es decir, cuando digo el nacionalismo vasco quiero decir buena parte de la sociedad vasca. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque no les gusta lo que está ocurriendo con ETA, ni sus asesinatos y demás y tal, tampoco hacen demasiado por denunciar, por desarticular y por enfrentarse fundamentalmente a ese mundo, ¿no?
algunos por miedo, claro, porque fíjate, pueblos pequeños donde quien se significaba contra ETA, pues lo pasaba muy mal. O sea, y la gente tenía que mirar debajo del coche. Ten en cuenta que se ponían bombas Lapa debajo de un coche a muchísima gente, que ahora voy a entrar en eso, pero entonces, bueno, lo que ocurre fundamentalmente es que el nacionalismo no se implica directamente en la desaparición de ETA, y entonces ETA se sigue moviendo bastante como pez en el agua. Hay una transformación importante en esto, voy a dar saltos un poco, pero luego vosotros me decís si os queréis saber qué os aclarar. En todo esto hay una parte fundamental en toda esta evolución, sobre todo ya con la llegada del gobierno socialista de Felipe González, que hace una buena política exterior en ese sentido y convence a Francia de que no puede seguir siendo un santuario, ¿no?, para ella. Y entonces llega un momento clave, que es 1992, marzo, me parece que el 29 de marzo, se cumplieron hace poco 30 años, que fue la desarticulación de lo que era el aparato de los tres dirigentes de ETA en aquel momento, ¿no?, en Francia, en un pueblo que se llama Vidar, que está muy cerquita de la frontera. Ellos, lo que os decía, ellos estaban ahí tranquilamente y tal, pero la policía francesa empieza a implicarse y empieza a ayudar. Y ya la Guardia Civil y los servicios de información españoles pueden empezar a entrar en Francia, pueden empezar a hacer seguimiento de los que estaban allí, ya los tienen más o menos controlados y empiezan a ver que los máximos dirigentes se reunían en una casa. Y después de varios meses de seguimiento, de investigación y de tenerlos, ve que se reúnen allí, porque cada uno vivía por un lado, pero se reúnen en esa casa. Y entonces, con ayuda de los servicios de información franceses, entran de madrugada y pillan allí a los tres máximos dirigentes de ETA, que son, aquí se oído hablar, con Luis Álvarez Santa Cristina, al que yo conocí porque estudiaba en el colegio donde yo iba, más mayor que yo, pero bueno, quedaba allí. Otro era Francisco Mujica Garmendia, Paquito, y el otro era Joseba Arregui Ostado, era así. Los pillan ahí a los tres, los máximos responsables, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se acaba con ETA? No, acaban con la cabeza. Y acaban con una forma, los dejan muy tocados, es verdad que los dejan muy tocados. Y todo el mundo pensaba en aquel momento que se había acabado con ETA. Pero eso no fue así, no se acabó con ETA en ese momento. Lo que cambió ETA fue su forma de organizarse, se dio cuenta de que no podían juntarse todos en el mismo sitio a la misma hora. Y entonces que empezaban a no tener el santuario francés que habían tenido hasta ese momento, y entonces se empiezan a organizar de otra manera. Pero sobre todo dan un salto cualitativo. En esa especie de enrabietamiento, porque vieron que la policía empezaba a entrar ahí a Francia y que los franceses ya actuaban contra ellos, ¿qué hacen? Pues dan un salto en el que empiezan a atentar prácticamente contra todo el mundo. Y lo que antes la gente podía ver como algo lógico, que llamaban el conflicto vasco, en el que mataban militares, policías y guardias civiles, bueno, en fin, pues claro, que son fuerzas de ocupación y tal, se dan cuenta que eso no lleva a ningún lado y dan un salto, empiezan a matar prácticamente concejales, se empiezan a meter con políticos, concejales, sobre todo el PP y del PSOE, a periodistas, sobre todo periodistas que les podían, si tú llevas la contraria a uno del mundo de Ribatasuna en una rueda de prensa, pues lo tenías complicado. Si tú en tus crónicas les decías de verdad lo que crees que son y lo que hacían, pues lo tenías complicado. Entonces, si te manifestabas públicamente contra ellos, pues eras su enemigo. Si no hacías nada y más o menos hablabas en sus términos, pues eso se aceptaba. Eso ha sido muy duro, pero eso era así. Entonces, si tú querías salvar tu situación, pues había que andar con pies de plomo, buscando proceso, ¿no? Y si te manifestabas claramente contra ellos, pues lo tienes complicado. Entonces nos pasó a muchos periodistas. Entonces, ¿qué hizo ahí en ese momento ETA? Pues extendió, fue como si en la sociedad empecéis a ver que la mancha de aceite, porque tú vas viendo que han matado militares, que han matado policías y que han matado, bueno, que sé, a alguien en un momento muy concreto, pero claro, tú dices, esto no va conmigo nunca va a pasar. Pero ETA da un salto cualitativo cuando ve que su acción armada no tiene efecto y extiende esa mancha de aceite hacia la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginaros, vosotros sois estudiantes, el mundo de ETA tenía tantos tentáculos en tantos sitios, que ya, luego entraremos en eso, pero tenía tantos tentáculos en tantos sitios que imaginaros que vosotros, esto es un colegio, esto es un instituto en el País Vasco en el que buena parte sigue apoyando a ETA. Siguen siendo jóvenes que apoyan a ETA y están con sus carteles, con sus tal, se llamaban Ikasle Abertzaleak, que es como alumnos
alumnos patriotas, ¿no?, de ese mundo. E imaginaos que otro grupo dice, oye, no, tío, no se puede defender a esta banda. Y cuando asesinan a uno, cogéis unos cuantos y salís a la calle, al campus, los ponéis ahí y decís, oh, y están los otros enfrente. Bueno, pues eso acababa con palizas, acababa con persecuciones. De quien no estaba en su mundo lo tenía muy complicado. Y el profesorado que no estaba en ese mundo y se enfrentaba a ellos en la universidad o en institutos, lo tenía muy complicado. Entonces ahí hubo una persecución generalizada hacia lo que ellos entendieron, bueno, llamaron, pues si os interesa alguno, la ponencia Aldatzen, que era la ponencia de la socialización del sufrimiento. Fijaros, ¿no? O sea, es decir, aquí va a sufrir todo Dios. ¿No? Va a sufrir todo el mundo, que todo el mundo vea que esto es un conflicto que nos afecta a todos, ¿no? Y ahí pues comienzan a asesinar a todo el mundo. Y llega un momento muy concreto que fue el asesinato de un concejal de Miguel Ángel Blanco. Esto fue, creo que fue el secuestro el 10 de julio del 87, bueno, todo por ahí, 97. Perdón, 97, el 10 de julio del 97, pues un concejal del Partido Popular de Ermua, un chico que tenía 29 años, que tocaba en un grupo tal, y cuando no se espera, pues cogió un tren para ir de Ermua al estado de Eibar, y ahí lo secuestran y se lo llevan. Y hay 3 días en los que la banda, que es el comando Donosti, lo que dicen es que o cambia la política penitenciaria, siempre tiene alguna reivindicación estas, porque también iban contra funcionarios de prisiones, lo extendieron a todo el mundo. O iban, o soltaban a no sé cuántos y la política penitenciaria cambiaba, no sé qué tal, o lo mataban. Claro, ningún gobierno podía entrar en el chantaje, el ceder a quien secuestra un concejal, ¿no? Porque podía, claro, son concejales que además iban sin ningún tipo de seguridad, en las espaldas, ni nada. Un chico que es concejal de un partido en un pueblo, pues va, coge el tren, pues lo más normal, ¿no? Y entonces no cede el gobierno y a los 3 días lo asesinan. Le dan un tiro en la nuca y eso genera una consternación, porque fueron 3 días de un asesinato casi a cámara lenta, ¿no? Porque no fue un asesinato que aparece a alguien, como siempre ocurría, ¿no? Han matado a alguien, aparecía en una cuneta o aparecía asesinado en su coche, ¿no? No, esto dijeron el día 10 y a los 3 días apareció muerto. Entonces en esos 3 días se generó una conmoción nacional, a nivel nacional, un chico joven, Partido Popular y demás. Y ahí hubo una reacción popular muy importante. Todo esto iba más a más, en el que la sociedad empezaba a darse cuenta de que lo de era una salvajada, que no había razones ni argumentos políticos de ninguna clase, y que lo que eran era una pura mafia, que lo que trataban era de seguir manteniendo la actividad terrorista a toda costa y sobre todo revertir las garantías del Estado para cuanto peor mejor, que siempre ha sido su teoría, ¿no? Secuestraban, realizaban, no sé si 90 secuestros de empresarios, de gente a la que extorsionaban, los metían en un culo, una mujer, una habitación que eran inhumanos. Habéis oído muchas veces hablar de Ortega Lara, que era un funcionario de prisiones, que estuvo en una situación lamentable, de José María Aldaya, que era un empresario de transportes, que lo metieron también en un culo pequeño y muy hace poco. Y reconocer que nunca salió bien. Fíjate, Ortega Lara estuvo 500 y pico días en un agujero. Entonces pasaban entre un año, 200 y pico días. Julio Iglesias, no Julio Iglesias el cantante, Julio Iglesias era un empresario también que tenía una empresa de tecnología en San Sebastián, lo secuestraron. Entonces a todos estos era cambio de dinero. Y la organización se financiaba con todo ese dinero y compraba armas en el mercado negro, y esa era su forma de seguir funcionando. Y aquí en ese momento, lo que se va demostrando es que hay que empezar a luchar contra ETA, más allá desde el punto de vista policial, que era fundamental, también desde el punto de vista judicial. ¿Por qué? Porque ETA era un conglomerado social, no era simplemente unos tíos que andaban con una capucha pegando tíos por ahí. Era un conglomerado social. En el País Vasco existían medios de comunicación que controlaban, que se financiaban con los secuestros, existían organizaciones juveniles, como decía, en los institutos, en las universidades, existían las organizaciones que estaban de apoyo a los que estaban presos en ese momento, y todo eso era como una hidra, una cabeza con varios tentáculos, ¿no? Y entonces ahí se dan cuenta de que, sobre todo, el juez Garzón, en aquel momento Baltasar Garzón, que era esa fuera de la carrera judicial, Baltasar Garzón en aquel momento inicia una guerra judicial, había que acabar conectado de una manera legal, y sobre todo contra todas sus organizaciones que aparecían como que ellos no tenían nada que ver, pero que estaban vinculadas a organizaciones
organización terrorista y la apoyaban, ¿no? Y la mantenían y la sustentaban. Y llega la ley de partidos y se ilegalizan muchas cosas en el entorno de ETA. Eso genera mucho lío político y demás, pero acaba siendo fundamental para que ETA pierda fuerza. Para que ETA pierda fuerza de manera paulatina, se van ilegalizando muchos de los elementos que hay alrededor suyo y entonces ETA cada vez está más aislada, cada vez más, y la sociedad empieza a darse cuenta de que lo mejor es ir aislando y en esa situación ellos mismos, un poco voy acabando, pero bueno, ellos mismos se van dando cuenta de que seguir matando y asesinando no les dan tantos réditos y la persecución policial. Yo sé que está muy bien decir que fue la democracia la que acabó con ETA, y es cierto que la democracia, pero fue la policía y la Guardia Civil los que acabaron con ETA. No fueron las manifestaciones de la gente, ni las llamadas de los partidos políticos, ni nada. Fue cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional les demostraron, porque ya estaban incluso agujereados como un queso gruyere, tenían confidentes dentro de la Guardia Civil, ha sido capaz, después de muchos años, de infiltrarse en ellos y demás como organización, de que no tenían capacidad de organizarse, de que en Francia no podían hacer ya, no tienen el santuario, se empiezan a darse cuenta de que están sufriendo, que cada vez van más a la cárcel, que cada vez tienen menos salida y que la sociedad empieza a cansarse de eso, pero incluso ellos mismos, ¿no? Sus propios familiares. Me voy a enrollar un poco, pero ¿habéis leído la novela Patria? Yo os recomendaría leerla. No es la historia de ETA, es una historia de ETA, pero representa muy bien lo que ha sucedido. Entonces ese cansancio, ese hartazgo de la sociedad, todo eso suma para que ETA al final acabe dándose cuenta, pero insisto, la Guardia Civil, la Policía Nacional, quienes acorralan y empujan a que ETA se dé cuenta de que lo mejor es dejarlo y utilizar la vía política para tratar de sacar rédito a su situación. Y bueno, en su entramado político en el que está Bildu, ha habido muchas marcas y muchas organizaciones, se llamaban Batasuna al principio, Euskal Herria Rock, bueno, ha habido muchas, pero no era lo mismo, todas eran lo mismo. Y la última es Bildu, en la que, bueno, es la parte política de lo que fue, incluso su máximo dirigente es Arnaldo Otegi, que secuestró a Javier Cisneros, secuestró a un político, tuvo los agujeros, muchos secuestros, bueno, está en la política, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos a Bildu en las instituciones y como lo hemos tenido gobernando en el Ayuntamiento de San Sebastián, en la Diputación de Guipúzcoa, y bueno, y estamos en esas, ¿no? Y no sé, y eso es un poco el final de ETA ya en 2011, en la que dan el paso a la política y hay un acto de propaganda y dice que entregan las armas y las cosas y tal, que no es más que propaganda del consumo interno para su gente y tal, porque claro, muchos están en las cárceles y demás. Pero es cierto, y luego si queréis hablo más extensamente de esto, que es un poco en qué situación estamos ahora y cómo ha quedado la política en el País Vasco o en general, ¿no? Podemos ir hablando de esto. Pero si me quieres hacer alguna pregunta, pues igual no enrolla mucho, ¿no? No, vamos bien, sí. Tenemos todavía tiempo. Vale. Cuando hablaba con Miguel Ángel haciendo un repaso de un poco los temas que íbamos a ver, acaba de sintetizar, grosso modo, por casi 50 años de historia. Sí. Casi, ¿no? Con algunos hechos importantes. Hoy hablamos en una clase de historia, por ejemplo, de la cúpula de Vidal, hemos hablado del papel de Francia, de cómo cambia el papel de Francia. A mí una parte interesante que me gustaría que comentases, la has dado al principio, ¿qué es ETA? Y me explico. Tú has hablado del drama social. ETA no es solo la persona que aprieta el gatillo. No sé si nos puedes explicar un poquito, hay algo que sí que has dicho, que yo les digo un poco de lejos. Yo recuerdo a mis compañeros que han estudiado en la Universidad del País Vasco y decían que, bueno, pues evidentemente que había ciertos símbolos pegatinas que no podías llevar en tu carpeta, que no podías manifestarte a favor de determinadas cosas, porque evidentemente pues te señalaban o te amenazaban. Es decir, yo recuerdo organizaciones como Jarray, en mi imaginario recuerdo siempre en las fiestas de San Sebastián donde el casco viejo se apoderaba de lo que pasaba, ¿no? Entonces, creo que sería bueno, si nos puedes
partidos políticos, prensa, movimientos juveniles, cómo tocaban, cómo afectaban, cómo había unas medidas coercitivas a la sociedad, que has dicho muy bien. O sea, tocaban prácticamente todos los palos de la sociedad vasca. En el momento en que tú entras en el País Vasco, era un control tal, de un canal de información que al final, pues lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, eso provocó que mucha gente tuviese que abandonar el País Vasco porque no pensaba como ellos, porque tenía miedo de su propia vida. No sé si nos puedes comentar algo de eso. Sí, fue un poco el ambiente que se vivió durante, sí, o sea, se ha resumido 50 años en no sé cuánto tiempo ahora. Pero fue un ambiente absolutamente tóxico el que se vivía en el País Vasco, el que se ha vivido hasta hace poco en el País Vasco. ¿Y en qué se traduce esa toxicidad de la sociedad? Pues claro, fijaros que si él durante tantos años gozó del respeto y del seguimiento y hasta de la admiración de buena parte de la gente joven del País Vasco, pues eso no desapareció de la noche a la mañana. Y entonces tú ibas ya en pueblos pequeños, en ciudades como San Sebastián, igual, el Casco Viejo, eran dos zonas muy concretas, ¿no? En las que tú veías cómo esa parte, sobre todo la parte más joven, la parte más aguerrida, pues ensalzaba a ETA y perseguía a quien no estaba en ese mundo, ¿no? No lo hacía con imágenes o con logos, con pegatinas de España, porque eso ya suponía que te persiguieran. España la definieron siempre, y por eso estamos en donde estamos, definieron siempre a España como el país opresor. Entonces, no era el régimen, no, España. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, claro, a la democracia España ya no puede decir que es el régimen, no. Entonces, necesitan seguir diciendo que es España. Y en ese sentido hay un lavado de cerebro entre la gente joven en el País Vasco, pues a la que le siguen diciendo que hay un conflicto que viene desde la guerra civil española, en la que España nos quitó a los vascos los derechos en los que vivíamos en una especie de Arcadia feliz antes de la República y tal. No es mentira, no existía nada de eso, ¿no? Pero meten en la gente, y sobre todo en la gente joven, ese argumentario que decía al principio, es decir, razones y argumentos que nos lleven a ser a adoptar una postura de violencia, si no de violencia, sí cuando menos ¿cómo diría? Sí, de violencia, ¿no? Hacia quien no está con nosotros y hacia quien nos reprime. Entonces, si yo estoy en el Casco Viejo de determinado sitio y me viene la policía y la Guardia Civil a decirme que no la bandera de ETA y tal, nos pegamos, pues montábamos el pollo, ¿no? Se montaba el pollo. Y si viene alguien de cualquier otro sitio y cuestiona el problema vasco en el que estamos metidos, pues es que es un fascista, ¿no? Entonces, ahí, a ver, es complicado decirlo, pero es así. El nacionalismo, tanto ese nacionalismo violento como el no violento, alimentaron constantemente, y han alimentado, y naturalmente que lo siguen haciendo, la idea de que España es un país que reprime las libertades de los vascos. Y en la medida en que existe España como es, pues los vascos no podemos seguir desarrollando ni nuestra identidad, ni nuestro no sé qué, y hay un eterno conflicto. Hay un eterno conflicto no resuelto, que es el que las reivindicaciones de un pueblo oprimido y que lucha por unas aspiraciones, tal, pues ese comentario es un raca-raca, y entonces se ve a España como un país que toda su simbología pues es perjudicial a la creación. Entonces, de la misma manera que hay un procés en Cataluña, en el País Vasco se ha seguido un proceso de construcción nacional, que se llama, ¿no? El proceso de construcción nacional vasco. ¿Qué es el proceso de construcción nacional vasco? Pues es el proceso de destrucción de todo lo que tiene que ver con España en el País Vasco. Hablando incluso en español. Entonces, se procura que no se hable, que el español quede reducido a la mínima expresión en la educación y demás. Sí, que buscaban entonces una independencia. Sí. No solo más autonomía y nada, sino ya... Sí, la independencia. Fíjate, ETA, Euskadi, Askatasuna, que es Euskadi y libertad e independencia. Euskadi es libertad e independencia. Buscaban la independencia. Eso es, buscaban la independencia por medios, en principio, violentos, cosa que en Cataluña no se ha hecho, ¿no? Cataluña al principio, cuando estaba ETA funcionando, Cataluña aparecía en las hermanitas de la caridad. Porque, bueno, qué pobre, estos nunca pegaban tiros ni nada, tenían una referencia que se llama Terrayura, pero eran un poco blindados y tal. Pero tal, era una cosa fantástica, teníamos una capacidad enorme y nos llevaron hacia la independencia y tal. Y eso ha estado metido en la cabeza de la gente joven. Ha estado metido en la cabeza de la gente joven en el País Vasco y en mucha gente sigue estando. Y luego había mucha gente en la cárcel, porque lógicamente la policía detenía a mucha gente y la cárcel era otro lugar de
de catequesis, donde se retroalimentaban de sus argumentos y demás. Y entonces, constantemente, España ha sido el país que nos... pues claro, que nunca se dice de Francia, ¿no? Donde también existe el país francés, era siempre España, ¿no? Entonces, en ese sentido, se generó un ambiente irrespirable. A cualquiera que no entrara en esa dinámica, a nada que fueras mínimamente crítico, y pues se generaba un ambiente tremendo, ¿no? Entonces, fueron miles de vascos los que se fueron, me incluyo, pues porque la situación era muy complicada. Hubo persecución hacia periodistas y sobre todo persecución hacia periodistas que se significaban contra ETA o que pertenecían a medios de comunicación, como es mi caso, a Televisión Española. Como era española, entonces era un elemento de que luchábamos contra la independencia. Nosotros éramos una televisión que luchaba contra la independencia, que estábamos al servicio del Estado opresor y éramos, como lo llamó Arzayus, la brunete mediática. Pero la brunete era la división de tanques del ejército español, era la brunete, la acorazada brunete, ¿no? Pero era la brunete mediática, es decir, ya nos ponía ya claramente como si fuésemos parte del ejército, de la infantería española en el País Vasco para tratar de impedir el desarrollo de la independencia y toda esta historia, ¿no? Y entonces eso genera un ambiente y una sensación de persecución absoluta. Os hablo, por ejemplo, en mi caso concreto, claro, yo estaba en San Sebastián, trabajaba en Televisión Española, también estaba en las comunidades de Radio Nacional, pero no solamente éramos que fuese Televisión Española. Yo había trabajado en el Diario Vasco antes. Y el Diario Vasco, que está en el grupo Vocento, que también se puso en un momento determinado en el que comenzó a condenar a ETA abierta y claramente y directamente, como era un grupo periodístico potente, el grupo Vocento, se les amenazaba. Y Santiago de Ara, que yo conocía porque había trabajado en ese periódico, que era un hombre sencillamente que era el director gerente de esa empresa. No era otra cosa, había ido a un médico a rehabilitarse, no sé qué, había tenido un problema, y cuando salió en el parking le estaban esperando dos, y como que les podía matar, asesinaron. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la política del terror. Que matando a esa persona lo que hicieron fue que el resto de periodistas de ese medio, algunos pudieran decir, pues ahora más todavía, pero otros no, otros sencillamente el miedo es libre, ¿no? Y tú cuando quieras saber que han matado al director general de tu empresa por ser de tu empresa, te empiezas a pensar que cualquier día te toca a ti, que es lo que decía antes de la mancha de aceite, ¿no? Y a mí me pasó que unos amigos de Antena 3, Aurora Inchausti, y su marido Juan Palomo, que era un niño, una criatura pequeña, vivía muy cerca de donde vivo yo, y una mañana abrieron la puerta de casa para salir y en el descansillo de su casa, que había una maceta grande que hacía de separación, había la típica maceta que está en el descansillo entre la puerta del vecino y la tuya, y al abrir la puerta vieron que estaba la manilla atada a un cable algo que iba a la maceta y la maceta había un explosivo. Y yo salía por el cochecito del niño en ese momento. Y se tenía que ir a Madrid, los dos, iban a Madrid, los compañeros, ¿no? Gorka Landaburu, porque yo soy de Gorka Landaburu, pues trabajaba para otra revista, un hombre de Zarot, su padre había estado en el gobierno vasco en el exilio, bueno, claro, su historia, también era muy crítico con ETA, y tuvo la suerte de mandaron le mandaron un paquete y la correspondencia que tenía esa mañana estaba en su despacho y tal, y hizo lo siguiente, fue a abrir el paquete, que estaba cansado de estar sentado y lo abrió así. Y tuvo la suerte de que le parapetó el respaldo y no lo mató, pero lo dejó, le amputó parte de las manos, está sordo, perdió la visión de un ojo, en fin. Entonces hubo una persecución hacia medios de comunicación, hacia periodistas, hacia concejales. Os hablaba lo del Miguel Ángel Blanco. ¿Eso qué hizo? Lo que es el terror, ¿no? Aterroriza a todo el mundo. Los profesores de las universidades. Yo trabajaba en la Facultad de Derecho de San Sebastián, que era un polvorín, donde cualquiera que se significaba contra las organizaciones de ellos, te pintaban las puertas, te pinchaban el coche, decía que era un acoso constante. Y eso, por suerte, entonces, ¿qué ocurría? Que mucha gente tenía que mirar debajo del coche antes de arrancarlo por la mañana. Entonces, porque dice, oiga, si... Y aunque no hubiera nada contra ti, personalmente, si tú trabajas en un medio, como era mi caso, pues eras objeto ya de que pudieran atentar contra ti, ¿no? Y eso hace muy complicada la vida. De manera que hace muy complicada la vida. Muchos comenzaron a llevar escoltas, bueno, muchos políticos comenzaron a llevar escoltas, pero no había escoltas para tantos, porque estos comenzaron a extender, lo que os decía, ¿no? La socialización del sufrimiento.
Entonces, la sociedad vasca, en aquel momento, y sobre todo la parte de la sociedad española, ¿no?, vivió momentos muy, muy duros en los que era imposible entrar en pueblos concretos, en zonas como el casco de San Sebastián, el de Bilbao, que eran guetos controlados por ese mundo en el que no podías expresarte más que si no era con sus líneas, ¿no?, en sus dogmas, en su manera de ser, ¿no? Y esa ha sido la tragedia durante muchísimos años. Pero digo, hay mucha gente que se fue del País Vasco porque sencillamente a nadie le apetece vivir pensando en matar, ¿no?, por el hecho de ser, o que le pueden secuestrar, o que le pueden extorsionar. Claro, estoy hablando de esto, pero hay muchísimos empresarios, gente de pequeñas, medianas empresas y demás, que tenían cartas de extorsión. Una tienda o vuestro padre tiene una empresa, una empresita, la que sea, que gana un poco, lo saben, te mandaban una carta y le decían que tenía que colaborar con la causa. Le mandaban una carta y decían, colabore usted con la causa. Nosotros decían, sí. La segunda carta es, o colabora usted con la causa, vemos que no nos responde. O colabora usted con la causa, o le haremos colaborar con la causa. Sabemos dónde van sus hijos, a qué colegio van y dónde se mueve usted. Claro, entonces, aquí, ¿tú qué haces? Tienes hijos y van una por... Eso era el terror, eso era el terrorismo. El terrorismo es extender el miedo con un atentado a todo el mundo. Y eso es lo que fue pasando. Y la sociedad vasca vivió así, que buena parte de la sociedad española, porque no solamente hubo atentados en el País Vasco, en Madrid, como en Madrid, por ejemplo, ¿no?, y en otros sitios también. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Está el hermano Francisco. Buenos días. Yo he sido profesor de historia durante 40 años en el bachillerato. Y me da la impresión, quiero insistir en los medios, y tú esto sabes muy bien porque yo lo pasaste muy gratamente el periodo de elección en ITV, en que quisiste hacer unos informativos para toda la sociedad vasca y no para un sector nacionalista vasco. Los sistemas autoritarios intentan manipular los medios. Y estas palabras las digo sobre todo para estos alumnos de segundo que están conformando ahora su mentalidad, su modo de ver la vida. Y me da la impresión de que no son lectores de periódicos precisamente. Son más bien de redes sociales. Y me gustaría decir una cosa. Durante años, en el IEF sería bueno que los alumnos mayores del bachillerato, de cara a tener informaciones objetivas, fueran críticos respecto de los medios, actuaran con sentido crítico. De ahí que de cuando en cuando yo les pusiera un editorial de Elin junto a un editorial de Alex. Y se están refiriendo a lo mismo. Un buen ejercicio. Yo los animaría, terminaría diciendo, leed periódicos, no uno, no será asiduo de un solo periódico, porque seguramente veréis una parte de la realidad. Comparar. Hoy día que se puede acceder a los medios de comunicación, especialmente artículos de opinión, incluso libremente, pagando una módica cantidad mensual, leer de cuando en cuando artículos de opinión, que se dice sobre determinadas cosas que son importantes. No sé qué pasa lo que está pasando en la sociedad rusa, en que la inmensa mayoría no sabe por dónde le da el aire respecto de la crisis de Ucrania. Gracias. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Es un buen ejercicio ese, el de... Yo tenía un profesor, cuando estaba así, a mí era coach, no sé lo que estaba preparando la universidad, ¿no? Y me acuerdo que ponía letras de canciones comparadas, ¿no? Y había letras de canciones de Manolo Escobar o el himno de infantería, lo que la letra y demás y tal, y luego otras que hablan canciones de la libertad, los países y más y tal, ¿no? Y comparar textos y demás, en aquel tiempo, claro, pasábamos del franquismo a la democracia, ¿no? Y era pertinente, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que la lectura, bueno, eso es otro tema, nos sabemos un poco, pero la lectura yo creo que es fundamental. Como yo entiendo, yo tengo 4 hijos, ya un poco más mayores que vosotros, pero les he visto, y les he visto que no compran periódicos. Y están involucrados en las redes, eso es así, y se informan por las redes. Y es complicado, entiendo que vayáis a leer un periódico. Pero sí es cierto que o bien en las redes, o bien como queráis, pero podéis acceder a diferentes medios
Porque el gran problema que tenemos, es que hay tal avalancha que la clave está en hacer una buena criba. Es decir, quitar la paja del grano, ¿no? Que llegan artículos de todo tipo. Pues tener la capacidad crítica de decir, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a formar nuestro propio criterio, ¿no? Y darnos cuenta de que, efectivamente, las redes es un mundo, los medios cada vez tienen que recurrir más a las redes, porque hay una transformación tremenda en las redes de los medios, ¿no? Incluso la televisión ahora atraviesa porque vosotros ya no consumís televisión como la consumíamos nosotros, nuestros padres, ¿no? Que a las 3 el telediario, a las 9 el telediario, vosotros ya podéis cuando os da la gana, porque está en streaming o porque está en las redes, o incluso vais a por determinada noticia en concreto, porque la podéis ver en tal sitio, tal otro. Es decir, tenéis muchísima más oferta, muchísimas más posibilidades. Pero eso, incluyendo la pregunta, os obliga también a ser más críticos a la hora de discriminar. A nosotros en nuestra época nos hacía discriminar el dinero, ¿no? Nos costaba un dinero comprar revistas o demás y tal, ¿no? Pero bueno, yo tenía 2 o 3 revistas que me gustaba comprar, me gastaba un poco de dinero, tal, no tenía acceso, no existía redes, lógicamente, ¿no? Pero sí, bueno, volviendo al tema, yo creo que un poco tenéis leed mucho, leed de todo, pero procurar evitar la chatarra, evitar la contaminación, porque no va a provocar más que, pues eso, colesterol mental, ¿no? Y eso, bueno. Y gracias. Yo te quería preguntar, es una cosa que hemos hablado, y que quizás ellos lo han visto. Comentamos que en los últimos años el mundo de la cultura, del cine, de las plataformas de televisión, se han acercado a la realidad de ETA, ¿no? Tirando un poco de memoria, no sé si recordaremos que este año, en la gala de los premios Goya, una de las películas premiadas es la película que se titula Maixabel, que habla de la viuda de Juan Ramón Jáuregui, víctima de ETA, que perdona al asesino de su marido. Si nosotros ponemos HBO, se puede ver la serie Patria basada en el libro, pero ahora mismo, por ejemplo, yo cuando preparábamos esta charla, ayer hacía un rastreo rápido en las redes sociales y en Amazon Prime pues se puede ver un documental que se llama El desafío de la patria, basado en un libro que ha escrito Manuel Sánchez Corbí, que fue uno de los guardias civiles que acabó con ETA, apoyado por Lorenzo López Silva. En Movistar también hay un documental de John Sistiaga de ETA, hay una serie que habla de la niña invisible, precisamente lo que hemos hablado del primer asesinato de ETA, ¿vale? Entonces, ¿por qué ahora la cultura sí nos llega a plataformas, literatura, hemos hablado de patria? ¿Por qué ahora sí la cultura habla de ETA y después esa visión que nos da es la correcta, no es la correcta? Porque tú me decías a mí, Maixabel hay una. Hay 850 y pico víctimas de ETA, pero Maixabel hay una. La realidad es que hay gente que vive en San Sebastián, en Vitoria o en Bilbao, que sale a la calle y que ve al asesino de su padre, de su madre, de su esposo, de su mujer. ¿Por qué ahora, o sea, mi pregunta sería, ¿por qué ahora la cultura y si la realidad es la que es o es pues otra distinta? Sí, hombre, fijaros, yo os he contado rápidamente más de 50 o 60 años de historia, ¿no? De atentados y demás. Os imagináis que durante tanto tiempo ha habido casos, circunstancias que dan para películas, para muchas películas, para familias rotas, ha habido casos, pues, que podían ir al cine, vamos, de muchísimas curiosidades que han entrado con este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en Azpeitia, no recordar, un señor que salvó a un niño de ser atropellado en el pueblo, se saltó, se va por el balón, tal, lo agarró a tiempo y evitó que un camión se lo llevara, ¿no? Pues ese niño acabó matando a esa persona. Entonces, lo acabó matando. O por ejemplo, 2 mujeres, bueno, que patria es otro, pero son historias, o sea, son historias en las que dentro de tantas acciones, tanto terrorismo, tantas muertes y tantos asesinatos, pues fijaros, hay 800 y pico muertos, no sé cuántos atentados y demás, pues se puede hacer películas de muchos de ellos, ¿no? Pues esto es como no voy a decir, bueno, hablando de la distancia de la Segunda Guerra Mundial, claro, la cantidad de películas, ¿no?, que se han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no puede contar una historia. Salvar al soldado Ryan, ¿no?
de repente 3 hermanos que no sé cuál, pero les dicen que uno tiene que volver. Bueno, ¿eso cuenta qué fue la Segunda Guerra Mundial? No, cuenta una historia, ¿no? Los tipos, qué tal. Yo qué sé, así puede haber muchísimas, ¿no? El western es un género en sí mismo. ¿Qué cuenta? Pues la colonización de los colonos americanos hacia el oeste y tal, eso es, pero luego cada historia es. Bueno, pues con esto pasa un poco lo mismo. Cada historia es una historia en sí misma, pero eso yo creo que no nos sirve en general para analizar y poner en situación el fenómeno ETA y lo que supuso para la sociedad durante tantos años, ¿no? El tema Maixabel. Maixabel Lassa, la viuda de Juan Mari Jáuregui. Yo conocí a Juan Mari Jáuregui porque fue, bueno, era un destacado dirigente del Partido Socialista de Guipúzcoa y luego fue gobernador civil de Guipúzcoa. Y él era de un pueblo de cerca de Tolosa, de Gorreta, y se fue, no había quedado mal, que tomaba un café, no sé qué, una entrevista, tal, que es al frontón de Tolosa, y allí, como le conocían, yo estaba viendo el chivatazo, que era lo típico. Los pueblos, si había alguien, o sea, que ese es un papel que bajó mucho, es tremendo, pero si iban contra alguien, tenía una red de chivatos que le daban el queo, oye, que está jugando en tal sitio, y alguien había con una pistola y claro, por él. Bueno, pues ese fue el caso de Juan Mari Jáuregui. Lo asesina, lo mata y demás, y su mujer, su viuda, Maixabel Lassa, que también conozco, bueno, pues entra en contacto con el asesino de su marido, en unas charlas, bueno, pues ahí el perdón, la catarsis que supone hablar con el asesino de tu marido, todo eso, pues ponerlo nosotros en el pellejo. Vosotros hablaríais con quien ha matado a vuestro padre o a vuestro hermano, o pues, eso está en el ánimo de cada uno, es una cuestión individual, cómo procesa cada uno, ¿no? Y eso, con el padre podemos hablar más de una cuestión, porque casi es una cuestión más no es metafísica o más vinculada con la religión o con la idea que tiene cada uno de lo que es el perdón, ¿no? Bueno, Maixabel Lassa lo procesó así y se hace una película con eso. Ahora, que de ahí a que se diga, no, es que la sociedad vasca ha entrado en un proceso, todas las víctimas en las que hablan con el verdugo que mató a su familiar, entonces, pues no. Podemos hacer una película en la que nos guste mucho, en la que nos parece estupendo la interpretación de los actores, etcétera y tal, pero no. Y lo mismo Patria. Yo he estudiado en el pupitre, hemos sido muchos años compañeros del pupitre, Fernando Lamour, que es el autor de Patria. Fernando Lamour se fue a Alemania, estudió hispánicas en Zaragoza, y luego por distintas razones se fue a Alemania, y desde Alemania siempre ha sido muy inquieto y le gusta escribir y demás, y tal. Bueno, escribió una novela como Patria porque conocía muy bien la sociedad vasca, ¿no? Había vivido en una época muy concreta y escribió Patria. ¿Patria define lo que es ETA? Pues tampoco, es una historia, sobre todo el final, que es muy cuestionado, ¿no? Ahí tal, bueno, sirve para ilustrar, sirve para ver qué se vivió. Bueno, es como una película, cada uno es una película de un momento mucho más amplio, ¿no? Un momento mucho más amplio. ¿Y por qué proliferan algo ahora? Pues porque, hombre, da mucho de sí y sigue estando viva en la sociedad. Uno, ETA ya no mata, con lo cual nos da libertad para poder, que no es poco, para poder decir lo que nos parezca sin tener el riesgo de que al arrancar el coche nos explote algo, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno puede hacer la película que le parezca. Y dos, da mucho de juego, y en la sociedad vasca, y en la sociedad española sigue vigente todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ha supuesto muchos años en los que la política española ha estado condicionada por esta pandemia, ¿no? De sanguinarios. Nos han tenido, nosotros no lo hemos visto, pero nuestros padres y muchos pues, nos ha condicionado la vida, el desarrollo económico, nos ha cambiado la vida mucho, pues mucha gente se tuvo que ir, cambiar de vida, Y entonces es una parte de la historia de España que da mucho juego a la hora de hablar. Pero yo no entraría en ninguna de las historias pretendiendo entender el fenómeno. No creo que ninguna sirva para entenderlo. Servirá para ilustrarnos, para poder reflexionar sobre aspectos concretos y más que no está mal, ¿no? Pero creo que no sirve mucho. Y un poco, antes de que se me olvide, es un poco más, pero hay en este momento una cierta pelea por lo que se llama el relato, ¿no? De cómo queremos que se vea a ETA ahora en este momento, ¿no? Cómo queremos, sobre todo porque hay una intención por parte de ese mundo que les apoyó durante tantos años de tratar de blanquearles, ¿no? Y decir, bueno, sí, pasó, pero bueno, fue un momento tal, ya está olvidado. ¿Cómo olvidado? ¿Cómo olvidado? Se le olvida. Los 800 y pico muertos no se olvidan.
¿Por qué? Porque se ejerció la violencia, y se ejerció la violencia con mentiras, tratando de convencer a la gente con argumentos que no eran ciertos y no eran reales. Y eso no se puede olvidar. O sea, yo creo que debemos tener conciencia todos de que hubo un agente en un momento determinado que, y vuelvo al principio, fueron de víctimas para ser verdugo y nos condicionaron a muchos durante muchos años, ¿no? Entonces, eso hay que seguir contando. Y sobre todo porque ha dejado una realidad en el País Vasco, una realidad política muy concreta. Los partidos que defienden la Constitución, que defienden lo español, por decirlo de una manera directa, en el País Vasco están casi desaparecidos. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, aunque esté en el gobierno con el PNV, pero está en una situación muy de segunda fila, ¿no? Y el resto, ni se le ocurre montar un mitin en el País Vasco porque te salen estos y dicen que España vuelve a invadirnos otra vez. Esa mentalidad no fuera. Esa mentalidad sigue. Y el nacionalismo se ha aprovechado y sigue manteniendo esa mentalidad. Lo que pasa es que no les gusta que se les recuerde, oye, que aquí ha pasado esto y que vosotros os habéis beneficiado. ¿Quién se atrevía a ser concejal, candidato de concejal del Partido Popular o del Partido Socialista en Legorreta, en Navalcisqueta, en Zumarraga, con 100.000 pueblos del País Vasco? Uno. En San Sebastián de Bilbao, porque más grande, en Vitoria, más grande y ahí pasas más desapercibido. Y tampoco, pero bueno, en un pueblo pequeño no se lo ocurría a nadie. Entonces, han desaparecido. Han desaparecido. Y entonces nos encontramos con una hegemonía absoluta del nacionalismo a nivel político. Lo veréis en las próximas elecciones, os diré que en Guipúzcoa van a Bildu. ¿Cómo va? La gente de la sociedad vasca guipuzcoana, bueno, pues claro, porque los demás se han ido por ausencia, porque no, por falta, ¿cómo se debe decir? Por no comparecencia, ¿no? Claro, ¿cómo van a estar? ¿Quién tenía las narices de presentarse de concejal del Partido Popular, defendiendo a España, defendiendo en un pueblo donde te puede costar la vida durante ese tiempo? Entonces, eso nos ha llevado a una situación que es la actual. Y claro, eso el nacionalismo hegemónico del País Vasco no lo quiere reconocer. No lo quieren reconocer, pero se han beneficiado de políticamente de eso. No digo que hayan hecho por beneficiarse, pero la conclusión es que se han beneficiado. Eso es una realidad. Entonces, por terminar esto, pero todas estas historias, pues hay que cogerlas un poco con la vida, a ver qué pretenden decirnos. Y yo mi consejo es que las veáis, bueno, como parte, como una película de algo, un hecho histórico mucho más amplio, que tuvo además distintas caras y distintos momentos históricos, y que os puede definir pues, el ambiente que se respiraba. Eso sí, el ambiente que se respiraba y todo eso lo podéis percibir en esas series y en esas novelas. Pero lo que fue, las consecuencias, el origen y todo lo demás es más amplio y más complejo. No sé si os da un rollo, ¿no? Con esto, pero... Lucía. En el País Vasco, por lo que sé, la gente considera que es algo del pasado y lo tienen como que no han superado. Y por lo que sé, no lo tienen superado. O sea, si siguen con miedo, no se habla del tema. Si piensan. Sí, no, efectivamente. Es así, se pretende decir que se ha pasado página, ¿no? Y pasar página es olvidar. Aquí no ha pasado nada. Y eso no es así. Eso no es así. Nadie tiene que ir con el rencor constantemente. No soy partidario de oye, pero tampoco de olvidar. Y yo creo que hay sobre todo porque creo que, insisto, que lo que ocurrió ha dado como consecuencia la situación que vivimos en muchos aspectos, desde el punto de vista educativo. Desde el punto de vista educativo, el País Vasco sigue la estela del radicalismo vasco. Ahora hay una proposición de ley, bueno, que se aprobará en otoño, en la que el euskera es el idioma no vehicular, sino el preponderante hasta el punto de que los chicos tenéis que salir con un nivel que sea la B2, que es de dominio alto del euskera. Porque tenéis todas las asignaturas en euskera. Y entonces eso quiere decir que tenéis que saber el idioma, aunque no sepáis matemáticas, aunque la geografía, todo esto, ¿por qué se le quiere tanta preponderancia al idioma? Bueno, porque entra dentro de lo que es la construcción nacional, que os decía antes, es un arma ideológica en la que ese nacionalismo que ha salido después de esta situación lo entiende como normal. Entonces ahí está el PNV que con Bildu pues están en esa construcción, y ese es el resultado. Entonces, eso no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Hay cosas tan demenciales. A los niños ucranianos que están recogidos en el País Vasco les llevan al colegio, claro, el colegio público, típicamente, es un niño ucraniano de 7, 8, 9 años que llega ahí.
No aprende euskera, ucraniano. ¿Para qué? Incluso aquí, no sé, ¿por qué? Imaginaos que vosotros vais porque vuestros padres tienen un trabajo en el País Vasco. Y vas con 13 años y te meten en una ikastola y tienes que empezar a aprender todo en euskera. El nivel de fracaso escolar es tremendo. Tremendo. Sí, subirá el porcentaje de vascoparlantes, sí, joder, pero los índices de fracaso escolar son tremendos, ¿no? Entonces, y todo eso es consecuencia. Todo eso es consecuencia en muchos aspectos, ¿no? Pero, y hay pequeños detalles, o no tan pequeños, que son, que la selección vasca no pasó en el País Vasco, o sea, ¿por qué? Y de ahí si quiere pasar página. Yo hay gente que no está dispuesta a pasar página porque yo creo que es importante saber que hubo un caldo de cultivo y que ese caldo de cultivo hay que eliminarlo. O sea, no podemos seguir alimentando la idea esa de somos víctimas. Hemos sido víctimas, somos víctimas y mientras no se arregle esto seguiremos siendo víctimas. Pues no, porque sabemos a dónde nos lleva. Sabemos a dónde nos lleva. Una pregunta más por allí. ¿Sí? ¿Tú crees que puede tener algún tipo de relación esta con los atentados del IPM? No, yo creo que no. Yo creo que no. Claro. Y eso, bueno, pero no sé decir nada de lo que está pensando. Yo fui 6 años corresponsal en Marruecos. Esto lo digo en petit comité, pero lo voy a decir aquí. El 11M viene después de una situación tensa con Marruecos. Vino el perejil, que si no me equivoco fue en 2002. Igual conviene que lo expliques porque no... La pregunta por si acaso no hemos oído, pero no sé si recordaréis. Claro. Así la pregunta es si los atentados del 11M en Madrid 2004, la yihad islámica atenta en Madrid, será atentado con mayores víctimas en España. sí. Bueno, pues tiene alguna relación, como en su momento se dijo, por parte del gobierno, en aquel momento, con la banda terrorista. ¿Vale? Entonces, Sí. los que lo vivimos, sí sabemos lo que fue la crisis de Perejil, pero el resto me imagino. Sí, claro que entiendo eso. Es que hubo, en el año 2002, Marruecos tiene su falla, pero bueno, en el año 2002 se casó el actual rey de Marruecos, Mohamed VI, se casó, como que se llama Nala Salma, como se prepara, pero se casó en 2002. Y ese verano, Francia tiene un vínculo muy estrecho siempre con Marruecos, ¿no? Y Francia siempre ha visto a España como un enemigo del norte de África. Siempre se decía, por resumirlo, donde abre una empresa España no la abre Francia. Entonces, ahí hay una disputa, ¿no? Y en aquel momento, cuando se casa el rey de Marruecos, pues hay un grupo de soldados militares marroquíes que invaden, no es la palabra invaden, porque es un peñón, un islote pequeñito. O sea, un islote pequeñito que está en las proximidades de Ceuta, pero que es territorio español. De esas cosas que hay, como hay otros, de Vélez, de Alcemas, hay peñones ahí que vienen de Catapún, que son soberanía española. Y parece que el rey de Marruecos, instigado por Francia en aquel momento, pues le dicen, oye, mira, toma esto, que nadie no se va a atrever y tal, y tú, y manda ahí, y van unos cuantos soldados marroquíes y ponen una tienda de campaña con la bandera marroquí. Y entonces, claro, cuando España se entera de eso, va una lancha a una parte de la Guardia Civil y lo ve. Y están ahí mirando a ver quién anda con el tráfico de drogas y tal, y ven, ¿y qué hacen estos tíos ahí? Pues que este islote es nuestro, ¿no? Y les ven allí y tal, y la Guardia Civil, pues avisa, tal, bueno. Y ahí entran un rifirrafe entre las diplomacias española y marroquí para que se vayan. Oye, los de ahí, que es español, no tenemos problemas, ¿no? Y los de ahí y tal. Pero el rey de Marruecos se pone muy estupendo y dice que no. Y dice que no, y entonces coge España, que está el ministro de Defensa Federico Trillo, bueno, los cogen y mandan al ejército español, ¿no? Unos cuantos helicópteros, unas cuantas lanchas y se agarran de la oreja a los pobres marroquíes que estaban ahí, los soldaditos, y los cogen y los llevan a la frontera marroquí y los entregan. Y España vuelve a poner la bandera ahí. Eso al rey de Marruecos le sienta cuerno quemado, porque es una vergüenza internacional. Claro, él quería haber ido más allá, pero en aquel momento nos ayuda a Estados Unidos, por un favor que el secretario de Estado ayuda a España y le dice a Marruecos, no hagas el tonto con un islote, no busques problemas en una tontería como esta, ¿no? Bueno, pero el caso es que al rey de Marruecos eso le sienta cuerno quemado. Y hay muchos servicios de información que dicen que a raíz de ese momento, claro, el gobierno era de Aznar, a raíz de ese momento Marruecos busca la venganza.
Yo no voy a decir que el 11M lo organiza Marruecos, ni mucho menos. Pero está claro que los servicios de información marroquíes tenían mucha información de todos los marroquíes que estaban actuando y que estaban en España en ese momento. Entonces hay muchas teorías que apuntan a que Marruecos pudo saber que se organizaba algo por grupos radicales islamistas, pero no hizo nada por ello. Es lo que se ha llegado a decir. Por eso digo que ETA primero no tiene nada que ver. Hay otras teorías, que es esta, pero no me atrevo a decir ni mucho menos que Marruecos esté detrás, no se malinterprete, sino que hay teorías que fue todo un desencadenante de distintas circunstancias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo como epílogo, sí, por cerrar un poquito, recuerdo que este año, creo que era en el mes de octubre, noviembre, los 3 grupos de segundo bachillerato del colegio, vimos en clase el telediario que se emitió el día anterior, que conmemoraba el 10º aniversario del final de ETA. En ese telediario que se hizo por la noche, que hacía Carlos Franganillo, desde Victoria, desde el Centro de Cristiano de Torrismo, había una aportación tuya, entrevistabas al mundo universitario, yo quiero recordar, al que había sido rector de la universidad. Sí. ¿Cómo está, porque ellos van a ir a la universidad el año que viene, cómo está... Seguro. Este año que va a montar. Decía, ¿cómo está el mundo de los 18, 19, 20, 21 años, de su mundo, 10 años después de ETA? Y sobre todo, tú conocerás, creo recordar que fue hace 2 o 3 años cuando el barómetro social del País Vasco, creo que fue, que dice que más de la mitad de los jóvenes del País Vasco no sabían quién fue Miguel Ángel Blanco. Por cierto, la imagen que aparece en el cartel de arriba es Miguel Ángel Blanco. La reacción a la que aludía antes Miguel Ángel es esa reacción cuando todos los españoles salen a las calles con las manos pintadas de blanco y los carteles de Miguel Ángel Blanco. Es decir, ¿cómo está el mundo, su mundo, hoy en el País Vasco, 10 años después del final de ETA? ¿Se sabe, no se sabe, se entiende, se ha pasado página, se quiere entender, se respeta? Bueno, pues yo creo que tenéis mucha suerte de estar aquí, de ir a la Universidad de Cantabria o ahí. Yo, mira, la Universidad del País Vasco está, tampoco puedo hablar porque yo estudié en la Universidad del País Vasco hace muchos años, pero no puedo hablar, no sé exactamente ahora qué nivel de calidad tiene la enseñanza o qué nivel tienen determinadas carreras, no lo sé, la verdad, no me puedo pronunciar. Pero en ese reportaje del final de ETA busqué a 2 personas que se tuvieron que ir del País Vasco. Y no era fácil, porque la verdad de los que se han ido del País Vasco no mucho, al País Vasco, la mayor parte. Es difícil encontrar a alguien, para gente que se puede imaginar, que han destrozado la vida y hace muchos años rehizo su vida en cualquier otros sitios de España y no volvió al País Vasco. Pero encontré al que fue el rector de la universidad, Manu Montero, y a Paco Llera, Francisco Llera, que era el director de los Cobarrones, que salvaron la vida de milagro porque puso una bomba en el ascensor de la Facultad de Periodismo en aquellos años y no explotó porque falló, no sé qué fue y tal, pero claro, no se puede decir así, es un poco como os comentaba antes, ¿no? Y entonces se fueron, uno se fue a Sevilla, se metió uno y otro a la Universidad de Granada. Cuando volvieron, bueno, uno estaba jubilado, vuelven ya los de Bilbao, el otro tenía, y entonces estuve con ellos en la Universidad de Bilbao y les pregunté, y me vinieron a decir que el ambiente sigue siendo hostil, sigue estando controlado por toda la izquierda, lo que se denomina la izquierda avanzada, la izquierda nacionalista radical. Muchos jóvenes que no han conocido, pues como vosotros, que no han conocido la historia de Miguel Ángel Blanco, ni la historia de ETA, ni nada de eso, que lo dan por superado, qué tal, pero siguen imbuidos en la idea de que hay una lucha por... Es que esa herencia ideológica que se ha dejado, ¿no? Siguen imbuidos en que seguimos todavía en la lucha y el conflicto, España un país opresor, nosotros hacia la independencia, porque ese raca-raca sigue ideológico. Eso no se acaba. Y siguen ahí. Vienen de una educación en la que ha sido euskera, en la que tal, en la que, joder, se ha hecho un trabajo de concienciación importante, de identidad nacional, somos vascos, no españoles, pero tal. O sea,
Y eso, cuando era un ambiente universitario, es muy complicado. Posiblemente gente que viene a otro sitio no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero estos grupos ejercen una presión, ejercen, pues, sí, una toxicidad en el ambiente. Bueno, cada uno es libre, sí, cada uno es libre, que hacen muchas veces más fuerte. En la Universidad de Vitoria, a un chico que estaba creo que estaba en el PP, en una organización juvenil del PP, le dio una paliza, por ser de Morales, le dio una paliza. Hombre, yo no digo que pase todos los días, eso desapareció ahorita, es verdad. Pero el ambiente de agresividad que te puedes encontrar si tú no estás en ese mundo y defiendes otras cosas, pues defiendes el constitucionalismo español, la identidad española y demás, pues igual no lo es. Igual no te encuentras muy a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sigue habiendo un lastre importante. Bueno, una última pregunta. Vosotros que no sé lo que estudiaréis, pero vamos, que no sé cómo vais a la Universidad de México, pero esto es estupendo, seguro, no quiero decir nada de esto, pero sí es verdad que existe esa actividad. Claro. No, yo te iba a preguntar que de cara a la situación política que vivimos en la actualidad, esto de que antiguos miembros de ETA ahora participen en la política española, que de cara a los que no han sufrido esa violencia en el País Vasco, que cómo lo viven. O sea, claro, muy mal, muy mal. Fíjate, lo decía antes, hay otros, este asesino de San Sebastián, un abogado que era el hermano de Enrique Mujicarzó, Fernando Mujicarzó, que era un del Partido Socialista. Claro, Enrique Mujicarzó fue ministro de Justicia y era un hombre que puso en marcha una cosa que se llamó la dispersión, que para que no hubiera, para que los presos de ETA no estuvieran todos en una cárcel, en la misma, y estuvieran ahí retroalimentándose, y para que tratar de separarles y demás, nos mandó a cada uno a una cárcel diferente, porque se llamaba la dispersión, ¿no? Lucharon mucho contra eso y tal. Y entonces le hicieron responsable de eso a Enrique Mujicarzó, como que era ministro. No pudieron con Enrique, no lo encontraron, o lo que fuese, era más fácil a Fernando, la madre del Poto, a Fernando. Y lo mataron antes su hijo de José Mari, y Rubén, que es un abogado de San Sebastián, con continuidad y demás. Yo hablo con Rubén y él ve a uno de los asesinos de su padre, que se llama Valentín Lasarte. Lo ve, porque era un tío que no para ahí en San Sebastián. Y claro, se van los demonios. Se van los demonios cuando se lo cruzan. Y cuando ve esto, entonces, si tú le escuchas o algunos artículos que escribe Rubén, pues claro, y cuando dices, pues esta gente que encima estén en el que puedan estar en el Ayuntamiento de San Sebastián, en la Diputación de Guipúzcoa, o que puedan apoyar a determinado gobierno en un momento muy concreto, en Navarra o donde sea, pues muy mal. Lleva los demonios, como es comprensible. ¿Alguna pregunta más? ¿Duda más o opinión? ¿Has estudiado periodismo mucho? ¿Alguien hay? Ya le hemos dicho que cuando esté ejerciendo la mitad que venga, así que nos cuente. Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por este repaso. Esperamos que te hayas sentido a gusto. Gracias por tus iniciativas. Hoy nos ha desvelado cosas que bueno, me había confesado ya, por ejemplo, la pregunta del 11M, lo hemos dicho, no es fácil. Él nos ha dicho muchas veces que esta charla no sería posible tenerla en el País Vasco, incluso hace unos años sería imposible. Yo me quedo con algo muy importante que has dicho, y es el valor de la democracia, el valor de no ir con el rencor por la vida, y sobre todo la importancia de conocer nuestra historia que quizás ellos no han vivido, pero que sí que hemos vivido, otros han vivido nuestros padres. Así que muchísimas gracias, damos un fuerte aplauso. No es un plástico, que es lo que dicen mis hijos, que cuando puedo hablar de cosas, y sé que a veces los que hemos vivido determinadas historias, pues nos hacemos ya con la edad, sobre todo, pues contar y demás. Entonces yo sé que me igual no puede ser un plástico, me perdonáis en ese sentido, y lo que podáis haber sacado en claro lo positivo de esta charla, pues eso lo doy por supuesto.